Muy bien, estamos ahora con Humberto Tumini. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Gracias por invitarme. Fue un golpe la alianza, el debut de la alianza Frente Amplio UNEN. Pero después hubo algunas aclaraciones sobre los límites de esta alianza. Por ejemplo, Macri no podría integrar esta alianza. ¿A qué se debe que Macri no? Esta es una alianza que hemos presentado a la sociedad como una alianza de fuerzas progresistas, de fuerzas de centro-izquierda. Esa ha sido la definición desde el principio. Entonces, si nosotros nos planteamos una alianza con un partido, en el mejor de los casos, de centro-derecha, con algunos componentes corridos. Acá lo que pasa es que en la Argentina no hay derecha, o sea, todos los partidos, no hay derecha, nadie se hace cargo de la derecha. Álvaro Sogaray tenía un partido que se llamaba Unión del Centro Democrático, y si uno lo escucha a Macri dice que él es del centro moderado. Pero hay derecha, o sea, no está mal que haya derecha, solo que acá es mala palabra, entonces no lo dice. Es complicado decir de que tiene una razonabilidad significativa en términos de proyecto de país, en términos de proyecto de gobierno, si nosotros hacemos esa alianza. O sea, es más, los que la plantean en términos de que hay que ganarle al justicialismo en sus distintas variantes, ¿no es cierto? En algún momento, hace un par de años atrás, nos planteaban todos contra el gobierno. Total, acá de lo que se trata es de ganarle al gobierno. En realidad, hay circunstancias donde eso puede ser algo razonable, una situación de riesgo de dictadura. Es más, yo he estado en algunas actividades con Macri, ¿no? He estado en una, en la casa, en el Comité Nacional del Radicalismo, cuando lo querían echar de Espuy, y estuve en otra, convocada por el Episcopado Argentino, que fuimos todos los presidentes del Partido Nacional, estaba Massa, estaba Macri, estaba Wiener, estaba yo, por el problema del narcotráfico y las drogas como política de Estado. O sea, no discrepo con eso. Ahora, después de una alianza electoral que tenemos que salir a gobernar, si llegamos al gobierno, semejante diversidad política, eso no es una. Ahora, claro, pero si hay doble vuelta, ahí podría haber una alianza con quien no fuera kirchnerista, por ejemplo. Pero si el kirchnerismo no va a llegar a la segunda vuelta. ¿Usted cree que no? No. Scioli no. No, yo creo que no va a llegar. La única forma que el kirchnerismo pueda llegar a la segunda vuelta es que nosotros hagamos una alianza con Macri, desvirtuemos la esencia de UNEN y sobre eso le abramos la puerta al kirchnerismo en segunda vuelta. Ahora, yo la verdad no veo un escenario, pero aun cuando sea con el kirchnerismo o sea con Massa, ¿no es cierto? La segunda vuelta es un escenario abierto. Hay que ver cómo llegan después de la primera vuelta. Alguien hoy dice, Macri tiene 13, 14 puntos en las encuestas. ¿Cuánto va a sacar en la general? ¿Cuánto va a sacar? Cuando vayamos a las internas y después de las internas, suponte vos, UNEN aparezca con 25 puntos y Macri en las internas aparezca con 12, 13 puntos. ¿Cuánto va a sacar en las generales? Yo les recuerdo la última elección, cuánto sacó Duhalde en las internas y cuánto sacó en las generales. Y en esta que se elige, que va a haber disputa de segunda vuelta, va a haber un voto pensante. Entonces la segunda vuelta, falta mucho para la segunda vuelta. Ahora, Humberto, ustedes hicieron, algunas de las fuerzas que integran el Frente Amplio UNEN, hicieron un documento para expresar esto que usted está aquí diciendo muy claramente. Mostrando no una actitud sectaria, sino una actitud política realmente valiosa. Pero justamente son solo algunas de las fuerzas, es decir, ustedes, los que firmaron ese documento, saben que hay otras fuerzas políticas dentro del Frente Amplio UNEN que estarían dispuestas a encarar ese acuerdo con PRO y con Mauricio Macri. No es un tema menor. ¿Cómo imaginan que lo van a poder resolver? Bueno, pero está bien eso, que haya diferentes puntos de vista. Lo vamos a resolver cuando tengamos que en el momento concreto resolverlo. Todas estas fuerzas, todas, sin excepciones, firmamos un documento que tiene algunos párrafos que parecen explícitamente dedicados a las posiciones y a las posturas de Macri. Usted dice, documento... El acta de acuerdo dice, un Estado fuerte, ¿no? No es exactamente... El acta de acuerdo que firmaron en el Teatro Broadway, todos. Que firmó la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista... 8 partidos, sí. Y los principales dirigentes ¿no es cierto? Entonces firmamos eso. Después puede haber debate, cómo no. Ahora, es interesante ver
cuánto hay de debate real, porque nosotros salimos con un documento días pasados, ¿no?, planteando que el acta de acuerdo eludía cualquier posibilidad de acuerdo con Macri. Lo firmó Pino Solana, Jaime Linares por el GEN, Giustiniani por el socialismo, lo firmé yo, bueno, un conjunto de dirigentes. A continuación se pronunciaron casi todos los demás dirigentes de UNEN en los mismos términos que nosotros. Salió Julio Cobo y dijo: no va a haber ningún acuerdo con el PRO ni con el Frente Renovador, lo dijo Cobo. Salió Hermes Wiener y dijo: nosotros no tenemos nada que ver con Macri. Salió Ricardo Alfonsín, dijo Totato, y salió el Comité Nacional de una Unión Cívica Radical diciendo lo mismo. Entonces, evidentemente, la masa crítica dentro de UNEN, que no acuerda con una alianza con Macri, es absolutamente mayoritaria, por eso se expresó en ese documento. Después, está muy bien que haya debate. Si Lilita Carrió piensa que debe haberlo, yo tengo algunas dudas. La verdad, Lilita tiene algunas formas de hacer política que no siempre, digamos, son, no son fáciles de llevar. Y no son fáciles de llevar, porque ella dice: Macri tiene que estar acá. Ahora, yo la escuchaba ayer, con el negocio de Macri, con Cristóbal López, masacrarlo a Macri, ¿no? Entonces, masacrarlo es una palabra, o sea, ser muy crítico con Macri sobre lo que hizo con Cristóbal López y el juego, porque el blanqueo de dinero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero eso lo dijo Carrió, no lo dije yo. Lo suscribo yo, pero no lo dije yo, lo dijo Carrió. Entonces, es difícil porque el documento que ella firmó y firmamos todos dice en una parte que no estamos de acuerdo en absoluto con el capitalismo de amigos, con utilizar el Estado para los negocios privados. Bueno, es por lo menos cuestionable que Macri no use el Estado en esos términos, si uno le analiza las licitaciones finitas, pero está lo de Cristóbal López, y salió Lilita y dijo: esto es un desastre. Bueno, ahora, es interesante la calificación que usted hace de centro, centro-izquierda. ¿Cómo calificaría el gobierno de Cristina? ¿Que es de centro, de derecha, de izquierda? Es peronista, como dijo ella. Cuando le preguntaron, ¿qué dijo? Nosotros no somos ni izquierda ni derecha, somos peronistas. No, yo creo que el gobierno de Cristina es esencialmente un gobierno de doble discurso. Es decir, un gobierno de discurso progre y de acción muchísimo menos progre. Puede haber tenido algunos cosas puntuales. Por ejemplo, recién yo lo escuchaba con lo de Teresa Parodi, ¿no? Teresa Parodi es una mujer muy destacada de la cultura argentina. A mí me encanta, ¿no? Me encanta, me parece una cantante y una compositora extraordinaria, que ha tenido siempre ideas muy progresistas, entonces la ponen en cultura. Ahora, ¿cómo se compadece eso? No va a decidir nada. ¿No? Con Milani, con la ley antiterrorista, con el ajuste que están llevando adelante. ¿Cómo se compadece? ¿Cuál es verdad y cuál es relato? Me pregunta que el gobierno de Cristina Kirchner, un gran relato pseudo-progre y una práctica concreta que se emparenta en muchísimas cosas con el neoliberalismo que hubo en los años 90. Ahora, economía, que es un tema siempre tan preocupante para la gente, ¿no? Un tema de inflación. Yo sé que ustedes todavía no elaboraron el documento, tampoco se lo vamos a pedir porque falta mucho para las elecciones, pero su idea, ¿cómo es que se combate la inflación, que es una de las preocupaciones de la gente? La inflación tiene múltiples causas, es un problema complejo y es difícil dar una respuesta, salvo que uno sea, digamos, demagogo y quiera ser político, una respuesta sencilla, porque es mentirita. O sea, es un problema complejo y que tiene algunas aristas que tienen que ver con los sectores más concentrados, ¿no? Es decir, yo comparto algunas cuestiones de que los sectores más concentrados imponen muchas veces una política de precios. En lugar de invertir, suben los precios. Yo comparto eso, pero también creo, y en esto creo que el déficit fiscal y el financiamiento del consumo con el déficit fiscal sin contrapartida en inversión necesariamente te conduce a la inflación, porque vos en algunas oportunidades, en general, ¿no es cierto?, ¿qué es el keynesianismo? Lo hizo Pinedo en los años 30, no es que lo hicieron la izquierda en la Argentina. O sea, introducir dinero en el mercado en momentos recesivos, ¿no es cierto?, es una forma concreta de contener la recesión. Eso lo hacen en todos lados. Y si no, miremos la cantidad de recursos que mete la Reserva Federal en todos los meses en la economía de los Estados Unidos. Es decir, imprime billetito de dólar y pone 85, ahora creo que se fueron a 75 mil millones de dólares por mes. Bueno, es una masa de dinero enorme, pero en un periodo recesivo es razonable. El problema es cuando
uno, no lo hace en periodo recesivo, lo hace por intereses políticos, como lo hizo este gobierno durante 2010, 2011, 2013, ¿no es cierto? Entonces va un déficit fiscal muy grande, introduce dinero, tasas de interés irrisorias, introduce dinero en la economía, sobre todo consumo, ¿no es cierto? Entonces eso tiene un impacto inflacionario porque no hay una contraparte. Entonces hay que abordar el problema como un problema complejo. Hay exceso de gasto público también. Hay exceso de gasto público, lo cual no es sencillo porque uno tiene que determinar después a dónde baja el gasto público o cómo aumentan los ingresos para achicar el déficit, ¿no es cierto? Por ahí una combinación de ambos es mucho más razonable. Es un tema complejo. Ahora, ellos nos llevaron a una situación compleja. ¿Eso no tendría que ser necesario? Humberto, ¿le puedo hacer la última pregunta? Contéstenos lo más corto posible, pero me parece valioso antes de terminar la nota. En estos temas, por ejemplo, en economía, que es obviamente central para digamos, cualquier gestión futura, ¿hay diferencias importantes dentro de Frente Amplio UNEN, tan importantes como las que hay, por ejemplo, en materia de cómo ampliar la alianza? Yo creo que Quiero decir, con Ernesto Sanz, sí. ¿hay diferencias económicas importantes? En líneas generales, yo creo que todos los partidos, los dirigentes de UNEN, tienen una mirada de que la Argentina, por venir, presenta condiciones muy favorables, que puede ser una Argentina industrializada, que dé trabajo genuino, que aborde la pobreza. Después seguramente vamos a tener algunos debates, porque acá hay debate, el papel del Estado, ¿no es cierto?, cómo explotamos los recursos naturales, el papel del campo, las retenciones, las inversiones extranjeras, las condiciones. Vamos a debatir, pero yo creo que hay un modelo de país, una visión de país y de instrumentos bastante cercana. Y si vos observas en líneas generales los economistas destacados de esta alianza, ¿no es cierto?, el ministro de Economía de Santa Fe Ciara, Alfonso Prat-Gay, Javier González Fraga, Martín Lustó y una cantidad de economistas potente que tiene esta alianza, no tienen un pensamiento tan diverso. Tampoco le tienen miedo al debate interno. Nada. Bueno, eso me parece muy valioso, Humberto. No, al contrario. Tenemos nuestro punto de vista, lo expresamos, pero a nosotros no creemos tener grandes... Con Ernesto Sanz yo no creo tener grandes diferencias. Pensamiento en único absoluto. no.